Buenos días. ¿Qué es el balance de una reacción química? Balancear una ecuación química es igualar el número de clase de átomos, iones o moléculas reactantes con los productos, con la finalidad de cumplir la ley de la conservación de la masa. Al balancear se deben considerar los siguientes aspectos: conocer las sustancias reaccionantes y productivos. Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado en la molécula. Los coeficientes es el número que indica la cantidad de moléculas de la sustancia y afectan a todas las sustancias que preceden. El hidrógeno y el oxígeno se equilibran al final, ya que generalmente forman agua. Tenemos cuatro tipos de balance, como lo es método de tanteo, método algebraico, método Redos, método del ion-electrón. Método de tanteo. Este método de tanteo es utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia hasta tener igual número de átomos tanto en reactantes como en los productos. En este caso tenemos el ejemplo del nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular que reacciona con triduro de nitrógeno o amoníaco. Método algebraico. Este método matemático consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestra ecuación química. Se establecerán ecuaciones en función de los átomos y al despejar dichas incógnitas tendremos como resultado los coeficientes buscados. Método Reus. Una oxidorreducción es una reacción de transferencia de electrones. Las especies que pierden electrones se oxidan y las que los ganan se reduce. Los electrones que se pierden en la reacción de oxidación son los ganados por las especies que se reducen. Se debe determinar En esta reacción se deben determinar los compuestos del oxidante y el reductor. Se calcula el número de oxidación de uno de estos átomos. Se establecen coeficientes mínimos de oxidantes y del reductor. Y posterior a esto se asignan como coeficientes de las sustancias afectadas en las ecuaciones los factores que se utilizan para que el número de electrones sea igual. Por último, el balanceo se determina por el método de inspección o ensayo y error. En este caso tenemos como resultado óxido de magnesio con cloruro de hidrógeno. En los reactivos y en los productos tenemos cloruro de manganeso, tenemos cloro y tenemos eh, agua. Método ion-electrón. El método ion-electrón es esta reacción se separa por medias reacciones de tal forma que se balanceen y se sumen por separado. Este método se asimila más a la realidad para reacciones de Redox en soluciones acuosas. En este método no solo un elemento sufre un cambio, sino la molécula o ion completo. Este método nos proporciona las bases apropiadas para el estudio de la electroquímica, en el cual intervienen aplicaciones de medidas balanceadas. Y pues para este método seguimos ciertos pasos, como lo son obtener valencias de cada uno de los elementos utilizados por el método Reus. Se evalúan los elementos que cambiaron de valencia, se agregan las moléculas de agua y OH, se equilibran cargas y si es necesario se igualan las reacciones. Esto se simplifican las moléculas de agua y OH, se colocan los coeficientes y por último se balancea por tanteo, o si es necesario se agregan coeficientes para balancear completamente la reacción. Gracias. Bueno, el reactivo limitante es el reactivo que en una reacción química determinada da a conocer o limita la cantidad de producto formado o provoca una concentración específica o limitante. Esto quiere decir que pues, cuando hay una ecuación, bueno, cuando la ecuación está balanceada, estequiométricamente se emplea, o sea, emplea estequiométricamente, perdón, para saber la cantidad de materia en unidades mol de un producto obtenido a partir de un número conocido en moles de un reactivo. La reacción cantidad, la relación de cantidad de materia eh, entre el reactivo y el producto se obtiene por medio de una ecuación balanceada.
como en el siguiente ejemplo. A más B es igual a un producto AB. Entonces, en el ejemplo, la relación estequiométrica indica que una mol de el producto A reacciona con una mol del producto B para dar entonces una mol del producto AB. Entonces ya pues balanceando estequiométricamente se ponen a reaccionar 3 moles de gas perdón, 3 moles de gas A con 5 moles del gas B. Eh, del gas B para entonces obtener como resultado 3 moles del producto AB y más 2 moles del producto B. Eh, pues generalmente cuando se efectúa una reacción química los reactivos no se encuentran en cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica su ecuación balanceada. En consecuencia, algunos reactivos se consumen totalmente mientras que otros son recuperados al finalizar la reacción. El reactivo que se consume en el primer lugar es llamado el reactivo limitante, que pues ya lo explicamos en la primera parte, mientras que pues el reactivo que no se consume, pues bueno, que se consume parcialmente se llama el reactivo en exceso. Bueno, entonces, el grado de dinamización. En la industria farmacéutica, la dinamización se define como el proceso por el cual se le proporciona a una solución un mínimo de 100 agitaciones energéticas por minuto. Cuando es triturado, esta se denomina, se, o se realiza por medio de un mortero. Cuando es dilución mediante un proceso líquido, esta dinamización se hace mecánicamente con un aparato llamado dinamizador, que garantiza un tiempo de dinamización y un número de sacudidas exactas y constantes. En la industria de la homeopática, ¿sí? La homeopatía se realiza un proceso conocido por sus practicantes como dinamización o potencialización, donde una sustancia es diluida en alcohol o agua destilada y luego es agitada vigorosamente en un proceso llamado sufusión. Los sólidos insolubles como el cuarzo o las conchas de ostras son diluidas por trituración en lactosa. Bueno, el fundador, el padre de la homeopatía es Samuel Hassamatnam. El porcentaje de rendimiento es la relación porcentual entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Se calcula como el rendimiento experimental dividido por el rendimiento teórico multiplicado por 100. El porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo el rendimiento real sobre el rendimiento teórico multiplicado por 100. El rendimiento real es el resultado de la reacción química que en verdad reacciona con todos los factores que se encuentran en el ambiente. Esta puede llegar al 100%, pero nunca llega a este valor. El rendimiento teórico es la cantidad de producto que se obtiene de una ecuación balanceada o estequiométrica utilizando el reactivo límite para determinar el producto. Bueno, para entender un poco mejor esto del porcentaje de reacción, del porcentaje de rendimiento, les voy a explicar un ejemplo, el cual dice cuántos gramos de dióxido de carbono se producen a partir de la reacción de combustión de 90 gramos de metano con un rendimiento del 80%. Entonces, para esto tenemos lo que es la siguiente ecuación: el metano más el oxígeno que reacciona con el 80% de dióxido de carbono más agua. Como ya ven, esta reacción, esta ecuación ya está balanceada, cual son 4 de oxígeno por 2 de agua y los 90 gramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos los 90 gramos de metano, debemos hallar los gramos de metano. Entonces, para esto necesitamos el peso molecular, el cual el carbono pesa 12 gramos
El hidrógeno pesa 1 gramo, pero como tiene 4, entonces se multiplica por 4 y esto queda 12 más 4, 16 gramos. Entonces el valor es el peso molecular del metano es 16 gramos por 1 mol de metano. La mol de metano se debe pasar a 1 mol de dióxido de carbono y como vemos en la ecuación, no se tiene ningún otro valor diferente a 1, entonces es 1 mol de metano, 1 mol de dióxido de carbono por 1 mol de dióxido de carbono, y también debemos hallar el peso molecular del dióxido de carbono. Entonces igual el carbono pesa 12 gramos y el oxígeno pesa 16, pero como tiene 2 se multiplica 16 por 2, 32. 12 más 32, 44. Y el valor que da es que se obtiene 247,5 gramos de dióxido de carbono, que esto es el rendimiento teórico. Para hallar el rendimiento, el porcentaje de rendimiento, tenemos la siguiente ecuación. El porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico multiplicado por 100. Pero el porcentaje de rendimiento nos los da el ejercicio, que es el 80%, y el rendimiento teórico es el que acabamos de hallar. Entonces lo que debemos hacer es despejar el rendimiento real. Para esto tenemos que el rendimiento real es igual al porcentaje de rendimiento sobre el rendimiento teórico dividido en 100. Entonces es igual al rendimiento real, es igual al 80% por los 247,5 gramos de dióxido de carbono por 100, dividido por 100, y esto es igual a 198 gramos. Muchas gracias. El impacto ambiental en el proceso de combustión a partir de los hidrocarburos. Es una reacción química en la cual el oxígeno reacciona con otra sustancia. La presencia del oxígeno es la sustancia que definirá la reacción de combustión, ya que como resultado tendremos una gran cantidad de energía. La combustión completa. Se produce la oxidación de todo el combustible. Como la reacción consume completamente el combustible y el oxígeno, los gases que se producen no contienen ya estas sustancias. La combustión incompleta. Por el contrario, es una combustión en la cual no se oxidan todos los componentes del combustible. Acá tenemos un ejemplo de la reacción química. Este ejemplo lo realizamos con el butano, el hidrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. En la primera ecuación tenemos las sustancias que van a participar y la ecuación inicial. En la segunda, pues continuamos a igualar. Entonces iniciamos con las 4 moléculas de carbono. En la tercera ecuación tenemos, igualamos las 5 moléculas de hidrógeno, y en la última igualamos las moléculas de átomos de oxígeno, que en este caso son 13 medios. En el impacto ambiental de la combustión de los hidrocarburos, según los estudios de los últimos años, se ha demostrado que el dióxido de carbono, en su mayoría de veces que el humano lo ha usado para sus actividades, pues como lo es la combustión de los hidrocarburos, tienen un gran efecto invernadero, el cual aumenta la temperatura en la atmósfera y por lo tanto aumenta el cambio climático.